Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Un saludo afectuoso a todos de parte de un servidor, el Padre Jorge Martínez Ruz, que los saluda desde esta parroquia de San Juan Bosco, en esta capilla dedicada a Santo Domingo Sabio, en Mérida, Yucatán, México, hoy martes 16 de noviembre del 2021. Estamos ya en estas últimas 2 semanas en que la liturgia nos va encaminando para reflexionar en torno al final de los tiempos. Y es siempre esas últimas 2 semanas en la liturgia, cada año litúrgico, pues meditamos en torno a los temas del Apocalipsis, con lecturas de este género, tanto en los evangelios como también en las del Antiguo Testamento, en el caso del libro de los Macabeos, como también del libro del profeta Daniel o del Apocalipsis del apóstol San Juan en el Nuevo. Entramos pues en esta fase final del año litúrgico, meditando lo que el Señor pone delante de nosotros. Lo primero es pues que pidamos perdón por nuestros pecados. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. En silencio pidamos perdón. Y ahora digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del segundo libro de los Macabeos. Había un hombre llamado Eleazar, de edad avanzada y aspecto muy digno. Era uno de los principales maestros de la ley. Querían obligarlo a comer carne de puerco y para ello le abrían a la fuerza la boca. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente hacia el suplicio, como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos a una costa de la vida. Los que presidían aquel sacrificio pagano, en atención a la antigua amistad que los unía con Eleazar, lo llevaron aparte y le propusieron que mandara traer carne permitida y que la comiera, simulando que comía la carne del sacrificio ordenada por el rey. Así, se podría librar de la muerte y encontrar benevolencia por la antigua amistad que los unía. Pero Eleazar, adoptando una actitud cortés, digna de sus años y de su noble ancianidad, de sus canas honradas e ilustres, de su conducta intachable desde niño y sobre todo digna de la ley santa dada por Dios, respondió enseguida: envíenme al sepulcro, pues no es digno de mi edad ese engaño. Van a creer los jóvenes que Eleazar a los 90 años se ha pasado al paganismo. Y si por miedo a perder el poco tiempo de vida que me queda, finjo apartarme de la ley, se van a extraviar con mi mal ejemplo. Eso sería manchar y deshonrar mi vejez. Y aunque por el momento me librara del castigo de los hombres, ni vivo ni muerto, me libraría de la mano del Omnipotente. En cambio, si muero ahora como un valiente, me mostraré digno de mis años y dejaré a los jóvenes un gran ejemplo, para que aprendan a arrostrar voluntariamente una muerte noble por amor a nuestra santa y venerable ley. Dicho esto, se fue enseguida hacia el suplicio. Los que lo conducían, considerando arrogantes las palabras que acababa de pronunciar, cambiaron en dureza su actitud benévola. Cuando Eleazar estaba a punto de morir a causa de los golpes, dijo entre suspiros: tú, Señor, que todo lo conoces, bien sabes que pude librarme de la muerte, pero por respeto a ti, sufro con paciencia y con gusto crueles dolores en mi cuerpo y en mi alma. De esta manera, Eleazar terminó su vida y dejó no solo a los jóvenes, sino a toda la nación, un ejemplo memorable de virtud y heroísmo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi defensa. El Señor es mi defensa. Mira, Señor, cuántos contrarios tengo y cuántos contra mí se han levantado. Cuántos dicen de mí, ni Dios podrá salvarlo. El Señor es mi defensa. Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria y mi victoria. Desde tu monte santo me respondes cuando mi voz te invoca. El Señor es mi defensa. En paz me acuesto, duermo y me despierto, porque el Señor es mi defensa. No temeré a la enorme muchedumbre que se acerca y me acecha. El Señor es
es mi defensa. Aleluya, 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 aleluya. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó y al ir atravesando la ciudad sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es hijo de Abraham. Y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde ayer comenzamos con la lectura a los Macabeos, del segundo libro de los Macabeos, y pues este relato tan significativo que nos remite, sí, al fin de los tiempos, por lo que ellos van atravesando, que ayer en la lectura se describía la situación, de cómo iban perdiendo sus valores por la influencia de los valores que venían a imponer en su cultura. Pero vamos a concentrarnos en el pasaje de hoy. Tenemos al ejemplo del anciano Eleazar, que se mantiene firme en su fe, a pesar de las promesas y de las amenazas de los enemigos de Israel. Y es en verdad admirable y aleccionador para sus contemporáneos y también para nosotros hoy día el ejemplo de este anciano. No solamente no quiere claudicar, no quiere renunciar, no quiere rechazar su fe aceptando comer la carne prohibida, sino que rechaza incluso la propuesta que se le hacía de comer la carne permitida, simulando que comía la del sacrificio de los dioses, diciendo: no es digno de mi edad ese engaño. Van a creer los jóvenes que Eleazar a los 90 años ha rechazado la fe.
Entonces, qué interesante, no era nada más el hecho de desobedecer al culto, sino de hacerle creer a los jóvenes y a la gente que lo había conocido toda su vida, pues ya rechazó la fe. Pudiéramos poner un ejemplo, quizá no tan drástico, quizá digo más drástico, como si estuviéramos en persecución y le dijeran al sacerdote, pisa la Eucaristía, ¿no? Y el otro va a decir, ¿cómo lo voy a hacer? No puedo hacer eso. Y además, a mi edad, digo, si fuera un sacerdote anciano, y que le dijeran, para que no pase nada, vamos a poner una hostia que no sea de verdad. Y así no hay profanación, pero para que cada quien cumpla. Y digo, aunque sea una simulación, ¿qué van a pensar los demás? Y el ejemplo, ¿dónde queda? Y así como eso, hay tantas otras cosas. Lo podemos poner a la inversa con el tema de las simulaciones. Hay cosas que no se pueden hacer dentro de la vida de la iglesia y nos empiezan a pedir, vamos a hacerlo, no importa que no sea, haz de cuenta que sí es. Y no se puede, o sea, ¿cómo vamos a quedar? Pasa a veces con las bodas, que de repente alguien tiene sueño de casarse, no sé, en un cenote. Yo no puedo ir yo al cenote, al subterráneo, a hacer la boda. No importa, padre, dicen, porque a veces lo dicen, nos casamos un día en la iglesia, así entre semanas en misa, y a la hora usted se viste, baja bajo el agua y ya está, solo para la foto. En realidad no va a ser boda, solo es la foto. Digo, sí, pero si yo poso en una foto ahí, ¿qué va a pensar la gente? La gente no va a saber que no es boda. Y a veces sí lo hacen. Y muchos otros incluso, que pasa con esos sacramentos y pasa con otros, que ni siquiera lo ven directamente con la iglesia, contratan una wedding planner, un servicio, ahí se van a quién sabe dónde, ahí hacen su celebración, contratan un falso sacerdote que hay en circulación por ahí, que hay varios, hacen su sacramento, con la misma se vuelven a ir y ya está. Pasan los años y vienen, porque también nos los hemos encontrado, se va a casar el hijo, el nieto, quien sea, y tus papeles, ¿quién sabe dónde lo hice? ¿Quién sabe dónde está? No hay, claro, pero lo hicieron así, no hay ningún registro de que lo hayan hecho, y empiezan los problemas. Una vez llegó hasta una persona y hasta la iglesia esa que le hizo los sacramentos, hasta desapareció, quebró y cerró el negocio, ya no, hasta la iglesia del lugar cambió. No era católica ni siquiera, ya se iba a casar y no tenía todo lo hizo con esa iglesia que apareció allá de repente y volvió a desaparecer. Esa es la importancia, primero, de llevar una vida coherente en la fe y junto con esto, hacer las cosas en la comunidad. No estamos aislados de la comunidad. Entonces aquí Eleazar dice, por la vida que he llevado, al final no voy a renunciar. Todo lo que ya me esforcé para que al final diga siempre no. Imagínense qué vergüenza. Entonces él decide mantenerse firme hasta el final. Además dice, ya estoy viejo, ¿qué más voy a perder si de todas maneras pronto me voy a morir? Mejor morir dignamente que renunciar al final. Un buen anciano, como lo es él, quiso dar a todos un ejemplo de fidelidad a la alianza. Si muero ahora como un valiente, me mostraré digno de mis años y dejaré a los jóvenes un legado, un noble ejemplo. Y de esta manera él terminó su vida, no solo dando a los jóvenes de su tiempo el ejemplo, sino a todos nosotros ese memorable heroísmo y virtud. Y hasta hoy lo recordamos siglos y siglos después. Así como Eleazar, hay una larga lista de mártires que dan testimonio de su fe en Cristo con la vida. Y eso que sí es un mártir, pero ni siquiera estamos hablando en tiempos de Cristo. El primer mártir en tiempos de Cristo es San Esteban, pero hacia atrás hay muchos que han dado la vida también por el Señor. La actitud de este anciano nos recuerda la entereza de Jesús ante su muerte, cuando nos dice, recordando el Evangelio de San Marcos 14, mi alma está triste hasta el punto de morir.
Padre, aparte de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y tantos cristianos que han seguido este ejemplo y siguen siendo fieles a su conciencia en medio de tentaciones, en medio de halagos o en medio de amenazas. Mártires de todos los tiempos y ejemplos y estímulo para nosotros que a veces tan fácilmente nos asustamos del esfuerzo y aceptamos caminar contracorriente. Comer o no la carne prohibida no tenía en sí demasiada importancia. Recuerden que para los judíos, había cosas que eran impuras como el cerdo. Ellos no comían la carne de cerdo porque era un animal impuro. Un cochino se revuelca en el lodo y en sus restos, en sus residuos. Entonces, ¿cómo van a comer un animal que ya se revolcó en eso? Mientras nosotros lo tragamos y lo tragamos, ¿verdad? Y hasta pedimos más. Pero para ellos era impuro. Y sin embargo, por eso el pasaje del hijo pródigo es tan fuerte, porque este hijo no solamente cayó al nivel de los cerdos, sino que comía lo que comían los cerdos ahí en medio de su necesidad. Pues era una carne impura. Otra carne impura era la que le ofrecían a los ídolos, que se habían impuesto ante la religión de Israel. Y le come esta carne, no, pues ya se la pusieron a ese ídolo que no es mi Dios, ¿por qué lo voy a comer? No pasa nada, cómelo. Ese era el tema, que luego San Pablo irá sobre ese tema otra vez, sobre la carne a los ídolos y la ofrenda a los ídolos. Nosotros no tendríamos ningún problema. Aquí ponemos comida en el altar del muerto el día de Hanalpillán y somos los primeros en pellizcar el pip, el espelón, el mazapán, todo lo que está allá, ahí vamos y no pasa nada. Pero ellos no podían, dices, no, ofrenda a otro Dios. Entonces, no es tan importante el tema de la carne, pero sí era un símbolo. Y si renunciaba a su fe por realizarlo, era una señal para todos de que iba a estar aceptando la idolatría, porque ya aceptó esa carne. Entonces, no era nada más una situación del culto, sino un rechazo a Dios. Lo mismo pasa hoy con nuestra vida cristiana, tristemente. Hoy día vemos que en nuestra sociedad, cuántas ideas hay contrarias a la fe. Y uno puede decir, bueno, pues ¿cuánto más si yo acepto esto o si yo acepto lo otro? ¿Qué más va a pasar? Total, es una cosita más en medio del mundo de cosas que vivimos dentro de la fe. Y hay que estar muy atentos porque muchas cosas hoy día son contrarias a la fe. Tanto esfuerzo de Cristo por fundar su iglesia, tanto del Papa por anunciarla y de nosotros y los obispos, para que luego lleguemos y es lo mismo, no pasa nada. Te dicen, ve a misa, confiésate tu rosario, y a la hora como estás inseguro, ahí vas a que te lean las cartas, ahí tienes en tu casa a la Santa Muerte, ahí pones a San Antonio de cabeza para que encuentres novio o novia o lo que sea, y mientras más lo hagas menos vas a encontrar, porque así no te va a ayudar el santo. Y cuántas cosas contrarias, por poner unos ejemplos, porque así hay temas de moral, en la moral de la bioética, en la moral sexual, en la ideología de género, en los temas del aborto, en los temas, qué complicado. El aborto, por ejemplo, una persona que cree en Dios, que se profesa católica, no puede estar a favor del aborto ni de la eutanasia. Incluso hay gente que pide que se excomulgue a esas personas, y quien comete aborto o es cómplice, sí que está excomulgado, pero de por sí quieren que se excomulgue a todos los que estén a favor, ni siquiera que lo hayan practicado, y le piden al Papa que lo haga. Por eso cuando fue el presidente de Estados Unidos a ver al Papa, muchos se molestaron, porque el Papa lo recibe si ese hombre promueve esas leyes en su país, por poner un ejemplo. Es un católico que, influenciado por estas cosas, acepta cosas contrarias a la fe, está claudicando tanto que ya nos esforzamos para que al final dejemos que alguna de esas ideas se cuelen y vayan abriendo terreno, otros dioses, otros amores, otras cosas en nuestro corazón, si tanto hemos luchado por la fe en nuestra vida. Lo que pueden hacer, siguiendo el ejemplo de Eleazar, ¿cuánto puede hacer un abuelo, por ejemplo, en la familia?
o un sacerdote, o una religiosa anciana, o una persona en silla de ruedas, o incluso un enfermo, con toda su amabilidad, su esperanza y su testimonio de las cosas. Mucho puede hacer, como el ejemplo de Eleazar. Pero tenemos que fijarnos en esa firmeza. Y claro, es muy difícil resistir, sobre todo si todo el ambiente de hoy día nos envuelve, nos seduce, nos invita a renunciar, nos pide que vivamos a nuestra manera, el llamado relativismo o el secularismo, que es mundanizar ya nuestra vida sin la presencia de Dios. Todo eso se hace presente. Y sí, hay que vivir la fe a un nivel heroico, hay que buscar la santidad, porque finalmente la santidad es la respuesta para todo esto, ser coherentes con lo que creemos. Por eso en el Evangelio hoy, Zaqueo, que llevaba una vida de pecado y de corrupción, la transforma porque dejó entrar a Jesús. Y él hizo lo suyo y transformó no solo a su casa, sino también su corazón. Y así Eleazar y toda la familia de los macabeos que iremos leyendo esos días, que son testimonios muy fuertes, como aquel de la madre que ve morir a todos sus hijos y aún así ella tampoco renuncia a su fe, es llevar la fe a un nivel heroico, sin dejar de creer, con el dolor que eso implica, pero sabiendo que la paz, el consuelo y la fortaleza nos vienen de Dios. Estos son los temas apocalípticos. A pesar del sufrimiento, vivir la esperanza. Sea alabado Jesucristo. Por siempre sea alabado. Vamos a hacer nuestras peticiones. Hermanos reunidos en esta asamblea para celebrar los misterios de nuestra redención, supliquemos a Dios omnipotente que el mundo entero se beneficie de las bendiciones que emanan de la fuente de la vida. Vamos a responder: Dios omnipotente, ayúdanos. Dios omnipotente, ayúdanos. Por la Iglesia, que le conceda la libertad y la paz, oremos al Señor. Dios omnipotente, ayúdanos. Por todas las naciones, que se digne establecer y conservar en ellas la justicia, oremos al Señor. Dios omnipotente, ayúdanos. Para que perdone a los pecadores, proteja a los justos y dé la salud a los enfermos, oremos al Señor. Dios omnipotente, ayúdanos. Por los que nos hemos reunido hoy, que avive el deseo del cielo, oremos al Señor. Dios omnipotente, ayúdanos. Para que Dios se quede con nosotros, ahora que ya termina el día, y sea nuestro refugio durante la noche, oremos al Señor. Dios omnipotente, ayúdanos. Pedimos por las intenciones de esta misa. Damos gracias por el cumpleaños de don Roger Alfonso Guillem Sulup, Roger Papá, como le decimos, que está cantando hoy, es la voz que escuchan del coro, que cumple 52 años, ya vimos hasta en redes todas las fotos de la fiesta, de la celebración, todo lo que hay. Bueno, pues que el Señor lo siga bendiciendo en su ministerio. Y pedimos también, bueno, por la salud de varios hermanos nuestros, por la recuperación de Miguel Antonio, de David, de Nina Rosa Novelo Peniche, de Alfredo, de Martín Emanuel López Casanova, de Yolanda Cuevas Gómez, José Luis Moguel, María Teresa Dávalos, Gregoria Victoria González Chablé, Nelly Fernández Peña, María Ana Tenorio Herrera, Nicomedes Montero González, Iracema Heredia, y la salud de la familia Collí Ya y Cortés Collí. Oremos. Dios omnipotente, ayúdanos. Pedimos por el eterno descanso del Padre Juan Pablo Mesh, de don Humberto Suaste Blanco, de Leonel Jacome, Israel Tecchi, José Alvarado, que falleció el día de hoy, Aida Buenaventura Domínguez, Miguel Agustín Sánchez Rodríguez, que era de nuestro equipo de liturgia parroquial, Adamari Aque, Flori Cabrera, Aida Herrera, Francisco Sandoval, Felipe Ancona
y particularmente de Samuel Isaí Mata Martínez, cuyas cenizas están presentes, y pedimos también para que el Señor brinde consuelo a toda su familia. Oremos. Dios omnipotente, ayúdanos. Dios y Padre nuestro, ayuda a tu pueblo para que pueda obtener de tu generosidad lo que tú mismo le inspiras, que te pida con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los hombres que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los hombres que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por aquellos a quienes queremos, por nosotros y nuestra amistad, por los vivos y por los difuntos, ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Gustavo, su auxiliar Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. No podemos vivir las virtudes de manera heroica ni la fe si no lo hacemos con la fuerza que nos viene de Dios. Si no lo hacemos confiando en el Padre, a quien seríamos fieles si nos mantenemos firmes, como aquellos que han dado la vida por Él. Vamos, pues, confiando en el Padre, a ponernos en sus manos, diciendo juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el Tuyo poder, es el reino, y la tuyo es el gloria poder por y la siempre, gloria por Señor. siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas pecado del mundo, danos la paz, danosla. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Misterio de amor, Eucaristía, comida del pan. Hoy que comemos en esta mesa, hoy nos unimos en comunión. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que se nos da. Ven, sáciate, ven al altar. Dios es comida que
espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Renovados al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, pues ahora se va a hacer la colecta, invitándolos a ser generosos, recordando a los que nos acompañan en las redes sociales que también pueden ayudarnos con sus donativos en la cuenta parroquial. La cuenta parroquial está publicada en el Facebook que se llama Parroquia San Juan Bosco Mérida. Ahí pueden encontrar la información para que nos ayuden con sus posibilidades, en sus posibilidades. También ya estamos por repartir las despensas del mes de noviembre. Quien pueda ayudarnos también se los vamos a agradecer, como pues este gesto de ayuda a nuestros hermanos necesitados. Vamos a concluir pidiendo a la Virgen también su intercesión. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas. El Señor Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Una vida entregada por Él es una vida llena de gozo. Hasta que aprendas a amar, jamás vivirás, te sentirás solo. Y es que Dios no puede ser visto por ningún hombre si no nos damos a Él, después a otros, y entonces sabrás que Dios es amor. Y es que Dios no puede ser visto por ningún hombre si no nos damos a Él, después a